Buenos días para todos. Buenos días. Mientras arrancamos, entonces les recuerdo que el 14 de junio, lunes, tendremos el seminario sobre el matrimonio. La escuela también ya iniciaron las 2 escuelas y ahí vamos trabajando en la obra, confiando que el Señor nos ayude a todos para permanecer, para poder avanzar. Entonces, vamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 16, versículos 15 al 24. Hoy terminamos nuestra carta, después de 50 sermones, casi podemos decir que un año, faltaron 2, porque un año tiene 52 semanas. Entonces faltaron 2 semanas para el año y como les comentaba, los próximos 4 domingos vamos a estar hablando sobre el ayuno bíblico. Vamos a hacer una serie sobre el ayuno, la importancia del ayuno en la vida del creyente y cómo se ayuna bíblicamente, qué representa el ayuno y quitar de pronto malas enseñanzas que habían acerca de esa práctica o de esa ayuda, digamos, que Dios nos permite tener a través del ayuno. Primera de Corintios 16, 15 al 24. Dice la Escritura: hermanos, ya sabéis que en la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos, saludados los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Padre, gracias por esta mañana. Pedimos tu ayuda, Señor, en este tiempo. Pedimos que tú estés en este lugar, que tu palabra nos conforte, nos aliente, nos exhorte, nos anime, Señor, a vivir una vida santa, a vivir una vida que te agrade. Gracias por la iglesia, gracias por nuestra nación, gracias por estos tiempos, que aunque sean difíciles, lo importante es que tú estás con nosotros. Te bendecimos en Cristo Jesús, amén y amén. Las señales del amor en el compañerismo. Las señales del amor en el compañerismo. El tema de hoy se desprende del tema anterior. Puede leer el versículo 14, todas vuestras cosas sean hechas con amor. O sea, de ahí se desprende el tema de hoy, de la última parte que miramos hace 8 días. Para cerrar la carta, Pablo lo hace de una manera práctica, enseñándonos más sobre nuestra vida como iglesia. Los versículos 15 al 24 no son solo palabras de cortesía, toda la palabra es inspirada por Dios y tiene enseñanza para nosotros. Normalmente cuando se llega al final de las cartas de Pablo hay una cantidad de saludos. Salúdenme a fulano, salúdenme a sutano, vengo pronto, la gracia de Dios esté con ustedes. Y la gente piensa que esa palabra no tiene nada que ver con nosotros, pero es impresionante lo que uno puede aprender cuando estudia las Escrituras y cuando se sujeta al texto, cuando deja que el texto hable, porque los textos hablan más que nosotros. Pablo en estos versículos está hablando del amor en el compañerismo, dejando claro que era un problema no solo de Corinto, sino de la iglesia actual, en general, tanto en ese tiempo como ahora. Encontramos marcas distintivas de la iglesia. ¿De cuál iglesia? La iglesia de Cristo, acuérdese. Que Pablo quiere dejar claras al cerrar la carta,
siendo estos versículos el saludo final o la despedida de la carta. O sea, él cierra la carta a través de estos versículos, se despide de ellos, pero les deja varias cosas claras. Hay 7 marcas del amor en el compañerismo. Vamos a verlas en este momento, una por una. 7 palabras o 7 marcas que aparecen ahí que deben existir en todas las iglesias cristianas, no en esta iglesia, claro. El evangelio no se predica exclusivamente para una iglesia, se predica para que todo creyente escuche y se dé cuenta que hay unas cosas que se hacen en todo lugar o que deben hacerse. Si no se hacen, pues es diferente, pero que deben hacerse. De hecho, todas las iglesias deben caminar hacia allá, aunque nos falte, aunque hayan muchas cosas que todavía no están en nuestros corazones. Evangelismo, voy a leerle las que vamos a mirar. El evangelismo, el servicio de unos a otros, la sujeción a los creyentes, de los creyentes a los creyentes, de los creyentes a los creyentes piadosos. Compañerismo, respeto por los obreros fieles, hospitalidad y afecto. Eso es lo que Pablo está nombrando aquí. Antes de terminar su carta les está dando consejos, les está dando ejemplos de cómo él había vivido en otras iglesias, cómo en otras iglesias hacían eso, compañeros de milicia de Pablo. Todos estos pensamientos que Pablo está plasmando están unidos entre sí para una vida de comunión de la iglesia. Entonces vamos a ver el evangelismo primero. Vamos a ver el evangelismo. Antes de ver ese término, quiero aclararle que a veces el concepto de iglesia no está claro en la gente que viene a la iglesia. Mucha gente viene a la iglesia y no sabe qué es la iglesia o de qué se trata. Entonces les voy a recordar a los que de pronto saben y a los que no saben que la iglesia, el concepto de iglesia es que son todos los santos, para que escuche. Ese es el concepto que enseña la teología de la iglesia cristiana bíblica. Dice, son todos los santos nacidos desde Adán hasta el último día que exista el mundo, que son salvos. Esa es la iglesia. O sea, es decir, entra la iglesia que ya murió, entra la iglesia que está presente, entra la iglesia que los que murieron que están glorificados. Ellos ya están en un lugar esperando un momento para la gran recompensa. Los cristianos muertos están esperando un juicio, pero no un juicio de condenación, sino un juicio de ¿qué? De recompensa. Acuérdese de lo que aprendimos en Corintios, 1 Corintios capítulo 15. Entonces la iglesia es eso. Y la iglesia tiene 2 connotaciones. Hay una iglesia visible y hay una iglesia invisible. La iglesia visible es esta que está acá. Los 20, 30, 40, 1000, 2000, los que se reúnen en un lugar. Esa es la iglesia ¿qué? Visible. Pero esa no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es la iglesia ¿qué? Invisible. Es la iglesia que es salvo, que ha nacido de nuevo, que vive la vida cristiana fuera de este lugar, en su casa, en su hogar, en las puertas de su casa hacia adentro, que procura, no es fácil, procura vivir la vida con Dios. Esa es la iglesia que se va a salvar. De la iglesia visible muchos no se van a salvar o algunos no son salvos. Y usted haría bien en preguntarse o acercarse a alguien que le pueda ayudar cuando Dios le ponga esa duda en el corazón. Si usted va a una iglesia y es salvo, haría muy bien en preguntar y decir, tengo la gran duda o la duda más importante de la vida. ¿Soy salvo o no soy salvo? Entonces vamos hoy a ver estas características de la iglesia. Se deben ver en una iglesia cuando esta iglesia es sana, cuando esta iglesia es nacida de nuevo, debe verse en esos creyentes. Pablo hace referencia a versículo 15, evangelismo versículo 15, la primera parte. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es la primicias de Acaya. Pablo hace referencia a la familia de Estéfanas que eran de Acaya, de una región cerca, como las primicias, es decir, los primeros convertidos en Corinto y aún en la región de Atenas en donde se encontraba la iglesia. Pablo habla que él había evangelizado a esa familia.
Él los había ganado, digámoslo así, o había compartido el evangelio a ellos para que vinieran a Cristo. Los atenienses a los que Pablo había predicado el evangelio, la mayoría eran escépticos y rechazaban el evangelio. Atenas era una ciudad de Grecia y allí había mucho gnosticismo, paganismo, los dioses, el dios Zeus, el dios Eros, los dioses de la mitología griega, y predicar allá era muy difícil. Pero Pablo había logrado sacar a esta familia, a la de Estéfanas, de ese mundo del misticismo. La familia de Estéfanas eran gentiles. Pablo predicaba el evangelio a judíos y a gentiles. Estéfanas era uno de los pocos creyentes que Pablo había bautizado. En Corintios 1:16 nos dice esa información. La gente dirá, bueno, ¿y de dónde sacan esa información que Pablo lo bautizó? 1:16 dice, también bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pablo les compartió el evangelio, los llevó a la iglesia y los bautizó. Y obvio, los discipuló. O sea, Pablo era un hombre que hacía el trabajo, ¿qué? Completo. Las primicias, el término primicia se refiere a la parte de la cosecha que había sido plantada primero y por tanto también era la primera en ser recogida. Al parecer, esta familia de Estéfanas era los que habían iniciado la iglesia. La iglesia siempre empieza con poquitas personas, normalmente. Una iglesia empieza así. Esas personas pueden ser, ¿qué? Las primicias de una congregación. ¿En qué radica el evangelismo? Podríamos decir que tiene que ver con mi amor por Dios. Escuche, es la evidencia más clara que Cristo vive en mí. Si alguien dice que Cristo vive en él o en ella, debe hablar de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo habla a través de aquellas personas en las cuales Él habita, en las cuales Él vive. Ese amor para evangelizar procede del corazón de Dios para nosotros. Es Él mismo quien nos hace ver cuánto nos ama para que respondamos de la misma manera con amor, mostrando su obra a otros, invitando, sirviendo como instrumentos para la salvación de aquellos que no saben que están en el plan de salvación. Escuche, cuando usted comparte el evangelio, usted no va a salvar a nadie, tenga en cuenta eso, pero sí va a participar de un plan que Dios ya tiene establecido para salvar almas, y quizás en su gracia usted le esté compartiendo a un hombre o a una mujer salvo, que es lo más chévere, y no a uno que no es salvo. Pero eso no lo sabe el que comparte, ¿lo sabe quién? El dueño de la finca, digámoslo así, el dueño de todos nosotros, que es ¿quién? Dios. Pablo había sido el perseguidor más fuerte de la iglesia, un asesino convertido. A veces nosotros pensamos que nuestra situación es la más difícil para Dios, y algunos quieren sorprender a Dios con sus pruebas. Algunos creen que el Señor está asustado porque usted tiene problemas. No, Dios no se asusta por nada. Pablo había sido un ¿qué? Un asesino, pero no un asesino cualquiera. Había sido un asesino de cristianos, que es más duro. Una cosa es matar personas y otra cosa es matar cristianos. Y no estoy diciendo que las personas no sean importantes, sino que una cosa es meterse con el pueblo de Dios. Y él mataba ¿qué? Cristianos. Era espectacular, él le fascinaba matar cristianos. Era su hobby, ¿sí? Él vivía para eso. En Hechos 9 dice, Saulo de Tarso respirando amenazas de muerte, o sea, y esa palabra respirando es como un toro cuando sale a embestir, ¿sí? Así como resoplaba, o sea, él vivía lleno de odio hacia los cristianos. Mire lo que dice en Hechos 9, 23, 24. Hechos 9, 23, 24. Para entender un poquito la condición de Pablo y cómo su evangelismo estaba basado en una sola cosa, en el amor, en lo que Dios había hecho en él. 9, 23, 24. Dice, pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarlo. ¿A quién? A Pablo. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos tomándole de noche le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Note lo que Dios hace con Pablo después de que con Saulo lo convierte en el apóstol Pablo y lo libera muchas veces de la muerte.
aunque él había matado a muchos creyentes. Eso se llama gracia. Y a causa de esa gracia y a causa de ese amor tan grande que Pablo había recibido, él no callaba. Él predicaba el evangelio todo el tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. Si le pegaban, predicaba, y si no le pegaban también, ¿sí? O sea, todo el tiempo estaba predicando el evangelio. Era un evangelista. Pablo era evangelista, maestro, pastor, apóstol y profeta. Tenía los 5 ministerios. Pero se conoce más comúnmente como ¿quién? Como el apóstol Pablo. Pero él tenía los 5 ministerios en acción, que pocos hombres lo han tenido, como el Señor Jesucristo. Y inclusive los apóstoles, no todos se habla de lo mismo. Algunos eran apóstoles y pastores, pues debían ser maestros para enseñar la Biblia también, pero no se les da esa connotación. En cambio, en Pablo, sí, la Biblia misma lo dice, que él era evangelista. Segundo, el servicio unos a otros, versículo 15, parte B. Primero dice, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas, o sea, él está contando, para que usted se ubique en el libro, él está contando al final lo que es su ministerio, su vida. Y dice que la familia de Estéfanas es la familia, es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio a los santos. Note lo siguiente: Pablo ganó una familia, la llevó a la iglesia, los bautizó, los hizo discípulos, los formó como discípulos, y ahora ellos ¿qué hacían? Servían a los santos. Note, el servicio unos a otros. ¿Quiénes son los santos? Usted se preocupa, o se pregunta, perdón. Usted dirá, ¿será que yo encajo ahí en ese listado de los santos? Si es salvo, encaja, y si no, no encaja. Ah, pero es que todavía peco. Sí, pero si es salvo, encaja, porque siempre vamos a pecar. Si no es salvo, usted no está en la lista de los santos. Entonces Pablo dice que ellos fueron salvos y ahora le servían ¿a quién? A los santos. Ahí no dice que le sirvieran a un grupo especial de personas, no, le servían a toda la iglesia, a todo lo que Dios llama santos. Ellos se han dedicado a los santos. La respuesta de Estéfanas y su familia era el servicio. La palabra que usted encuentra ahí, que dice dedicado, en griego se llama poner en orden, es decir, a través del servicio ayudaban a las personas a que pusieran en orden sus vidas con la palabra de Dios. Una de las cosas que hace el evangelio principalmente cuando llega a una vida es poner en orden las cosas. ¿Cuáles cosas? Todas aquellas que están en desorden en la vida de la persona. Los conceptos, digámoslo en un buen término, las embarradas que se han cometido a causa de los pecados que se han cometido, ¿sí? Porque uno no lo ve, cuando uno llega a la iglesia y es nuevo y no tiene entendimiento de las escrituras, uno lo ve como errores y embarradas. Uno dice, uy, si no me hubiera metido con esa fulana estaría mejor mejor. No, si no me hubiera metido con ese man, no hubiera perdido esos 10 años que perdí, por ejemplo. Entonces, cuando uno lo ve así, uno no lo ve como pecado. Pero en realidad el origen de ese desorden que trae el ser humano cuando llega a la iglesia o a Cristo o al evangelio, como lo quiera entender, se llama ¿qué? Pecado. Es una vida de desorden, una vida que no tiene principios, y el evangelio hace eso. Entonces la familia de Estéfanas, ellos empezaron a entender que a través del servicio su vida era más útil para Dios, pero la palabra dedicado era que trabajaban en ayudar a otras personas a que recibieran lo mismo. Eso se llama amor por agradecimiento. Amor por agradecimiento. No amor porque me dan algo, sino se llama amor por agradecimiento. También hace referencia a que ellos lo hicieron voluntariamente, o sea, no fueron obligados. No habían cursos de liderazgo, ni habían cursos para nada en la iglesia. Era una iglesia nueva, pequeña, y allá no habían cursos de nada, ni seminarios, ni nada de eso. ¿Lo hicieron qué? Voluntariamente. Porque todo el que es nacido de Dios es impulsado por Dios. Lo hacen natural. ¿Por qué usted va al baño? Es natural, o sea, ¿sí? Usted no tiene que esforzarse ni pensar si mañana va a ir o no va a ir. Y usted no tiene que pensar si mañana va a comer o no va a comer. Le aseguro que va a comer, si Dios quiere. Pero eso es natural.
Sí, usted no está diciendo, usted no tiene que orar, Señor, voy a orar para que me dé hambre para desayunar. O sea, no, se levanta a desayunar, ¿sí? Voy a orar para que me dé hambre para almorzar. No tiene que orar por eso. Entonces el servicio es algo natural, algo que nace en el corazón de una persona. Es parte de su naturaleza. Lo hace porque tiene a Cristo en su corazón. El servicio a otros nos mantiene ubicados en la vida cristiana. No da tiempo para crecer en el orgullo, en la pereza, en la apatía. No da tiempo para pensamientos incorrectos, porque el que sirve siempre está necesitando de Dios para hacerlo mejor. Por eso cuida su vida en cuanto a la comunión. Yo pienso que el servicio a Dios es una de las herramientas, ese es un concepto personal, no lo tengo aquí anotado, pero es un concepto mío, que lo puedo decir por la experiencia que he vivido estos últimos 20 años. Entonces, yo pienso que el servicio a Dios es una herramienta con la cual Dios también guarda el corazón de los cristianos de una caída peor. Y lo digo por mí. Muchas veces en el pasado, en los años, yo creo que en los primeros 10 años, hubo momentos en que quería escapar, quería huir del cristianismo. Pensaba que era difícil llegar a que se cumplieran las cosas que Dios decía en mi vida. Y cada vez que ese pensamiento venía, como tenía gente a cargo, siempre tuve gente a cargo, siempre, de todos estos años, fueran 5, fueran 10, fueran 20, siempre habían personas a cargo que uno les había compartido el evangelio y uno decía, uy no, pero esa familia se va también. O sea, si yo me voy, se va fulano, fulano, fulano. Entonces yo pensaba y decía, no, y mi familia, y el testimonio con mi mamá, mis hermanas, todo el mundo, yo decía, no. No, y el día de mañana pasan los años y ¿qué? ¿Dónde uno volver a empezar? O sea, y pensaba antes de cometer tremendas embarradas o tremendos pecados. Y yo decía, no. Y eso me ayudó muchas veces. Y volví a orar y terminaba donde debía terminar. ¿Dónde? Arrepintiéndome de mis pensamientos. Eran mis pensamientos, no eran los de Dios. Los años demostraron que Dios tenía un plan, que Dios tenía una forma de hacer las cosas y que esos momentos no eran más que una tentación y una prueba para mí, para parar el servicio. Entonces terminaba orando, Señor, perdóname y lléname de tu espíritu, quiero seguir adelante, y venía la fuerza del espíritu, o venía una palabra exacta que me sacara de esa situación en la cual yo no quería servir. ¿Sí saben eso? Hay cristianos que, así se lo voy a decir, no quieren servir. Se lo digo así para que suene, ¿sí? No quieren servir. ¿Motivos? Yo no lo sé. El Señor los conoce. Pero hay una ventaja. Cuando Dios tiene a alguien para servir, Dios lo va a llevar a servir. ¿Cómo? Pregúntele a Él, no me pregunte a mí. Pero Él los va a llevar a servir cuando son verdaderos creyentes. En la naciente iglesia, los que servían sin que nadie les dijera eran los que llegaban a ser dirigentes más adelante. En la iglesia primitiva, estamos hablando ahí, mucha gente servía sin que nadie les dijera. Ellos fueron los que más adelante se formaron y empezaron a ser útiles en la iglesia que creció. La palabra servicio que aparece ahí cuando dice que, dice en el versículo 15, dice, y ellos se han dedicado al servicio. La palabra servicio viene de la palabra diaconía, que se usa para diáconos o para servir, y significa ministrar. La palabra ministrar, usted la va a escuchar mucho en el ámbito cristiano, significa enseñar. Se comenzaba sirviendo en tareas bajas y luego llegaban a ser ministros. Escuche, la iglesia del primer siglo no era como esta iglesia moderna de ahora, del siglo XXI. Aquí terminamos la reunión a las 10:30 o antes, porque hoy empezamos más temprano la prédica, y entonces cada uno se va para su casa. Lea Juan 7:53. Ahí dice, y cada uno se fue para su casa, dice ahí. Entonces la gente se va para su casa. Pero en la época de Pablo no era así. La gente se quedaba en la iglesia y compartía todo el domingo con los hermanos. Almorzaban, cocinaban, compartían, quizás se divertían. Entonces habían personas
que se dedicaban ¿a qué? Al servicio, a servir a las mesas, hacían el asado, no sé, hacían los frijoles, el arroz con pollo, lo que sea, y pasaban a la mesa, allá le llevaban a la gente. Eso hacía la familia de Estéfanas. Eso era el primer trabajo que hacía un cristiano en la iglesia primitiva. El primer trabajo no era predicar, ni era cantar. El primer trabajo era ¿qué? Servir en tareas pequeñas. Aquí en la iglesia pasa igual. La gente se forma aprendiendo a hacer un aseo. Los sábados hacen aseo. Otros están encargados del sonido, otros están en la alabanza y todos estamos sirviendo en diferentes tareas. Nosotros lo hicimos durante años. Nos tocaba lavar los baños de seminarios de 200 o 300 personas, no de 30 ni de 40. Ya 300 personas el baño cambia, se lo aseguro. ¿Sí? Y esa era baños Marco y Yané, amén, listo. Vamos a lavar los baños. Y lo hacíamos con una alegría, créame. Porque era para Dios, no lo hacíamos para nadie más, sino ¿para quién? Para el Señor. Cuando terminan los eventos en las iglesias, la gente se va, pero la iglesia debe quedar ordenada, hay que recoger sillas, hay que volver a dejar todo como está cuando hay eventos. Esa es la tarea, la hicimos muchas veces. Entonces eso era lo que hacía la familia de Estéfanas. Ahora mira, encontré algo curioso acá. La palabra cuando habla ahí que ellos se dedicaban, volvamos a la dedicación, tiene otro significado en griego y significa adicción. Entonces, como a mí me queda fácil hablar de la adicción y encontré eso en el estudio que hacía, entonces dice que la adicción a las drogas tiene 3 características que ojalá las tuvieran todos los que sirven. Ojalá nosotros fuéramos para Dios, es una comparación como es un adicto con las drogas. Lo primero, escuche, es que involucra un hábito fuerte, un deseo dominante. Toda persona que ha sido alcohólico, drogadicto, adicto al sexo, adicto a las máquinas, a los juegos, al robo, a la mentira, siente esto, un hábito fuerte, un deseo muy dominante. Es algo que lo domina, es algo que no puede cambiar. Lo segundo, involucra una tolerancia a la droga. Es decir, el cuerpo lo acepta, lo recibe. ¿Sí me explico? ¿Cuántos sabían que no todo el mundo puede consumir drogas, así quiera? Eso no es que todo el mundo quiera. Hay gente que con una vez que consuma puede quedar loco para toda la vida. Una vez, llámese alucinógeno, llámese cualquier droga. Lo vi en personas, una vez. Y hay gente que puede durar 50 años fumando y no le pasa nada. Entonces, es de acuerdo a el cuerpo, a una predisposición que trae la persona. Entonces, involucra una tolerancia, tolera lo que está. Y la tercera, hay una dependencia al estado en el cual la persona adicta necesita droga para funcionar. O sea, ya no puede vivir sin drogarse. Pablo era un adicto al servicio y los santos de la iglesia primitiva también. O sea, ellos tenían un hábito diario de servir. Todos los días querían servir. ¿Qué hay que hacer? ¿A dónde hay que ir? Pablo, ¿para dónde vamos? ¿A dónde es el próximo viaje? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué se necesita? 2, tenían una tolerancia en su corazón. O sea, no eran de los que se cargaban porque se les decía algo, tenían una tolerancia. Y 3, era una dependencia absoluta de Dios para poder servir. Tercer punto, sujeción, versículo 16. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Pablo le dice a la iglesia, sujétense a la familia de Estéfanas, que ellos sirven en la iglesia y trabajan. Algo importante aquí es que la familia de Estéfanas no tenía títulos. Ellos no eran ni pastores, ni reverendos, ni reventados, o sea, nada. O sea, por ahora no tenían títulos ni de maestros, ni de profetas, ni de apóstoles. Eran creyentes rasos, como usted o como yo puedo ser un creyente, sigo siendo un creyente todavía. Así predique los domingos, yo soy un creyente más de la iglesia. Yo soy un miembro más de la iglesia, no soy diferente a ninguno, solo tengo una responsabilidad mayor que Dios me ha confiado. Por eso Pablo dice aquí
que se sujeten a personas como ellos, a los que ayudan y trabajan. El tema de la sujeción es muy importante en la iglesia. Pablo lo trata mejor en Efesios 5:21. Acompáñenme a Efesios 5:21. El famoso texto de someteos unos a otros en el temor de Dios. Este es el que tiene que leerle la esposa al esposo cuando le dice que él es la cabeza y que se sujete. El 21. Le diga, mi amor, devuélvete unos versículos, te faltaron. Me está citando muy adelante, devuélvete un poquito. Y lo mismo cuando viceversa se lo puedo enseñar también. Cuando la esposa dice, es que usted no me ama, porque el hombre debe amar a la esposa, entonces usted debe devolverse ahí, devuélvase un poquito al 21. Ambos tienen que ubicarse en el 21 para entender el amor, el sometimiento de unos a otros. Donde nos da un mandato general, es un mandato, Pablo dice. Él no está diciendo si usted quiere, él no está diciendo, pues si le parece, piénselo, y si usted cree que la Biblia es verdad, pues hágalo. No, él dice, sujetados unos a otros en el temor de Dios. Es decir, que la sujeción muestra mucho el temor de Dios en una persona. No es que él hace lo que se le da la gana, sino que piensa y dice, ¿qué saco con no sujetarme? Nada. Todos necesitamos aprender. Luego habla de la sujeción de la esposa al esposo, Pablo, de los hijos a los padres, de los siervos a los amos. Por ejemplo, hay gente que no se sujeta a la iglesia, pero se sujeta a un empleo. Le toca, le pagan, tiene que cumplir un horario, tiene que dar cuentas, o usted trabaja y le pagan por no hacer nada. ¿Quién trabaja haciendo nada y le pagan para que me dé ese trabajo? Los políticos, bueno, dice Hernán. Puede ser. Pero normalmente el obrero hace algo en la labor que usted desempeñe. Yo no sé, aquí hay de todo. Muchas personas trabajan en diferentes cosas. Pero créame que usted no recibe paga si no hace nada. ¿Sí? Lo que dice, hay excepciones, como dice Hernán. ¿Sí? Pero normalmente hay que trabajar para recibir la paga. Pero es curioso que la gente se sujeta a los hombres. Se sujeta a la empresa, se sujeta al mundo, se sujeta a un horario, se sujeta a un transporte, se sujeta a una cantidad de cosas. Pero cuando se trata de Dios no se sujeta. ¿Por qué? Porque es una cuestión del corazón. Es así de sencillo. Mateo 20:26. Mateo 20:26. 28. Mas entre vosotros, dice Jesús, no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Ese es el final de una historia. Lo que leímos en Mateo 20, 26, 28, es el final de la historia de Jacobo y Juan, cuando le dicen al Señor, Señor, necesitamos un favor. Ellos no fueron groseros, ni fueron allá a las malas a pedir cosas. Ellos fueron muy decentes. Señor Jesucito, necesitamos un favor, ¿sí? Cuando tú vengas en tu reino, que mi hermano venga a la derecha y yo venga a la izquierda. Y cuando estemos en el trono del cielo, que uno de los dos se siente a la derecha y el otro se siente a la izquierda. Miren esa petición tan chiquita. Y eso sucedió en la última cena. ¿Sabe? Póngale cuidado. Imagínense el cuadro. El Señor Jesús está lavándole los pies a los discípulos. Allá inclinado con su toallita y su palangana limpiándoles los pies. No sé si usted sabe que los pies de los judíos no eran muy limpios, porque en los caminos había mucho estiércol. Y por eso era necesario lavarse los pies cuando entraban a un lugar por higiene. Y el Señor Jesús estaba ya limpiando esos piecitos, todos lindos. Y los otros dos estaban en su diálogo personal allá, diciendo, uy, ¿cómo será estar a la derecha toda la eternidad? Imagínense, del Rey. Padre, Hijo, Espíritu Santo y Juan. ¿Sí? Y Jacobo al otro lado. O sea, la Trinidad se volvía 5. Y el Señor les dice eso. Dice, no será así. El que quiera ser el mayor debe ¿qué? Servir. Servir tiene muchas connotaciones. Para comprender mejor el punto del servicio,
se necesita ser discipulado. Las personas que no se discipulan difícilmente van a encontrar la forma de servir correctamente en una iglesia. Van a creer que lo pueden hacer, pero en realidad no lo pueden hacer, porque necesitan ese detallito, sujetarse para ser formados como discípulos, para aprender. ¿Para aprender para qué? ¿Para qué una persona aprende? ¿Para ser más que otro? No, para enseñar a otros, empezando por su familia. A veces el servicio se ve enfocado en la iglesia. No, pero yo no tengo por qué ir allá a servirle a esos manes o a esa gente, ¿yo por qué? Ese es el corazón normal de muchos creyentes. Pero el servicio no tiene que ver con servirle a otras personas solo acá. Una persona cuando se forma aprende a servir en la casa, aprende a servir como hijo, aprende a servir como esposo, como esposa, como papá, como mamá. Aprende a ser útil para los demás, sobre todo para su entorno. Entonces no lo enfoque solo acá, porque si usted tiene algo contra la iglesia o contra la doctrina o contra los que enseñan, entonces usted lo enfoca solamente hacia acá. Pero cuando yo digo yo necesito aprender cómo ser un mejor padre, allá también dan temas sobre eso, toca ir a escuchar, toca ir a aprender. Siguiente punto, compañerismo, versículo 17 y 18. 17 y 18a. Pablo sigue hablando y dice: me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Ahí tiene 3 nombres para los que vayan a tener hijos: Fortunato, Estéfanas y Acaico. Bueno, puedo escoger de ahí. 3 nombres lindos para este tiempo. Dice, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Aquí hay algo bonito, importante. Pablo resalta la labor de algunos que habían sido compañeros de milicia fieles de él, que han estado siempre en momentos de dificultad. Ese tipo de vida no se puede lograr viviendo aislados de la iglesia, esperando que todo cambie sin hacer nada, con un concepto de fe raro y falso. Muchos están esperando que su vida cambie, ¿sí me explico? Muchos están esperando que su corazón sea transformado, pero si no lo hacen a través de la forma como Dios ha establecido, difícilmente, escuche, difícilmente esas cosas sucederán. ¿Por qué? Porque necesitamos entender y aprender. Pablo está agradecido de sus amigos, de Estéfanas, Fortunato y Acaico, quienes habían ofrecido una genuina amistad y compañía a Pablo en tiempos de necesidad. El ser humano necesita siempre, escuche, siempre compañía, compañerismo. Una de las cosas que más afecta en este tiempo y en el tiempo que acabamos de pasar, sobre todo en el encierro que hubo el año pasado, es la soledad. Mucha gente se suicidó por la soledad. Muchas parejas que nunca habían compartido más de un mes juntos pelearon. Muchos hijos no conocían a sus padres, sino solo trabajo, casa, trabajo, casa, trabajo, casa, y les tocó obligatoriamente vivir en una casa donde siempre habían estado aparentemente, pero no se conocían. El compañerismo en la iglesia es eso, conocerse unos a otros, saber dónde viven. Por lo menos cuando la gente viene a la iglesia, uno poco a poco se va involucrando con ellos y va sabiendo al menos dónde vive, en qué trabaja, qué hace, y esa es la tarea de la iglesia, ayudar a las personas. Ellos, o sea, las personas que estamos mirando en 1 Corintios capítulo 16, versículo 17, ellos habían llegado a acompañar a Pablo, pues la iglesia de Corinto no fue muy agradecida con el apóstol. Pablo tuvo que vivir una situación muy triste con la iglesia de Corinto. Era una de las iglesias más desagradecidas de la enseñanza del apóstol. La tarea pastoral incluye servir a personas desagradecidas para los que quieran ser pastores. Bueno, ese es un punto muy bueno. Todo el que quiera ser pastor debe prepararse, escuche, es en serio, prepararse para servirle a personas desagradecidas. Es parte del proceso. ¿Qué hace eso en un hombre que sirve? Madurarlo, enseñarle, mostrarle que usted no le sirve al hombre, sino le sirve ¿a quién? A Dios. Porque usted no ve resultados o porque usted no espera nada de las personas, sino hace su tarea, y Dios es el que obra en el corazón de ellos. Dios es fiel, escuche, y envía personas para levantar los brazos de los que sirven, como Pablo, con un corazón correcto. O sea, Pablo no recibió de los corintios lo que él esperaba. O sea, digamos, al menos un agradecimiento diciendo: Pablo, gracias, has invertido casi 3 años. Es de las iglesias que más les invirtió tiempo.
Y gracias porque nos enseñó esta doctrina, esta otra. Teníamos problemas, no entendíamos lo del matrimonio. Gracias Pablo porque usted nos enseñó a orar. Nada. Pero Dios usó estos hombres. Note que ellos no son famosos. No estamos hablando ni de Timoteo, ni de Silas, ni de ninguno de ellos, de los compañeros que eran pastores también con Pablo. Estamos hablando de 3 creyentes que aparecen ahí de un momento a otro. Y Pablo siente aliento y dice gracias, o sea, por ellos, por esos 3. Uno de los regalos más grandes para el ministerio son personas fieles, con las cuales uno se puede confortar, compartir y perseverar juntos en la obra. Me acuerdo que en el proceso de estos 20 y pico de años, han pasado miles de personas que uno ha conocido. Mire, ha pasado gente que lloraba diciendo que iba a servirle al Señor, ¿sí? Y a los 6 meses ya no estaba. Ha pasado gente que ha hecho promesas y que ha dicho que, mejor dicho, mi vida daría por ti. O sea, Pedro les queda en pañales, o sea, ¿sí? Pedro era nada comparado a esas personas. Mi vida daría por ti. Y Jesús, ¿qué le dijo a Pedro? Dijo, antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Y dice que cuando eso sucedió, Pedro lloró amargamente porque sabía que el Señor conocía los corazones. Entonces Dios conoce el corazón de personas que quieren en su corazón servir a Dios, ser compañeros de siervos, de personas que quieren ayudar, porque nosotros no podemos hacer más, escuche. Ningún hombre, ninguna mujer, ninguna iglesia, ningún pastor cambia vidas, para que ustedes lo sepan. Ninguno. Son colaboradores, ayudadores de Dios, pero el que transforma los corazones directamente es ¿quién? Dios. Pero Dios siempre ha dejado claro que la iglesia es un lugar de compañerismo, donde se crean relaciones eternas, donde hay relaciones con personas que usted se los encuentra 10 años después y dice hola, y es como si nunca hubieran dejado de verse, porque queda un nexo. También hay relaciones que se rompen para siempre, como Marcos y Pablo. Durante 14 años Pablo tuvo una discusión con Marcos y se separaron. Y a los 14 años, cuando Pablo ya está al final de su vida, dice, dígale a Marcos que venga y me traiga el capote, me traiga los pergaminos, me son útiles para el ministerio. Y Marcos era útil para Pablo. O sea, a pesar de que tuvieron una diferencia, Pablo no se quedó con el rencor. Dijo, bueno, nos vemos después, hermano, yo voy a trabajar. Hágale usted por allá, yo por aquí, y si la vida nos tiene, nos encontramos más adelante. Así es el ministerio. Y Dios los volvió a unir en un tiempo de restauración. Y Bernabé peleaba por Marcos, Bernabé era, pero Pablo, pero no sea así con el muchacho, por favor, o sea, entiéndalo, ¿sí? Pero Pablo era muy radical, dijo, no, si no va, que no vaya y punto, ya, quédese y coja para otro lado. Pero eso no quiere decir que Marcos se perdió. Tercero, bueno, ¿dónde voy? Quinto, gracias por el que está atento. Respeto por los obreros fieles, versículo 18, parte B. Dice ahí dice que porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Esto hace referencia a los que estábamos hablando. Ahora la parte B del versículo dice, reconoced pues a tales personas. El apóstol instruye a la iglesia a respetar a las personas que sirven. Es algo que la iglesia debe tener presente, sobre todo aquellos que no quieren servir a causa de la rebelión. No es que no tengan capacidades, escuche, y esto es muy importante. Hay personas sentadas allá que no sirven en la iglesia, que pueden tener más capacidades de los que sirven. ¿Sí sabía? Entonces, ¿cuál es el asunto? Que no quieren, tienen más capacidades de los que están sirviendo, pero la Biblia es clara en una cosa, que Dios dice respecto a los que sirven. Malaquías 3, 17, 18. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento para que no se pierda. Bueno, se devuelve, encuentra una hoja en blanco y luego sigue Malaquías hacia atrás. Malaquías 3, 17 al 18. Mire lo que dice. Dios está hablando a su pueblo Israel y le dice lo siguiente. Serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Note la frase y el contexto. Dios dice, hay personas que serán para mí especial tesoro el día que yo actúe. ¿Cuál es ese día? No lo sabemos.
El día, ¿a cuál día se está refiriendo? El día que yo actúe, dice. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve a Dios. Es una diferencia muy grande la que Dios hace entre los que sirven y los que no sirven. Y dice que se necesita sabiduría y discernimiento para entender, para saber por qué el Señor hace esa diferencia. Pero hay antes, perdón, en Malaquías antecitos del versículo que leímos, el versículo 16 dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. O sea, era una reunión de la iglesia o de la congregación de Israel, y habían personas realmente temerosas de Dios. Y dice que todo eso quedó escrito para la memoria del Señor. Dios guarda en una memoria, por eso existen las memorias, ¿sí sabía? Porque Dios tiene memoria, por eso todos los inventos que hay en la tierra existen. Para los que no saben, todo lo que hay en la tierra, todo, la palabra todo encierra todo, tiene un diseño original en Dios. ¿Por qué las casas tienen ventanas? ¿Quién sabe? Porque el cielo y la Biblia habla de ventanas. Y cuando la Biblia fue escrita no habían ventanas, porque vivían en el desierto, vivían en Israel. Moisés estaba 1400 años antes, allá en el monte. Allá no habían ventanas ni puertas. Pero ¿por qué hoy en día todo tiene un diseño? Porque el hombre es muy inteligente. Porque Dios todo lo estableció desde antes de todos los tiempos, para que el hombre evolucionara, para que el hombre avanzara y pudiera vivir mejor, para que se protegiera. Con una población tan grande, si no hubieran puertas y ventanas, no sería tan fácil vivir. O porque hay techos para protección. Nos protegen y es algo que Dios estableció. Volvamos al versículo 16, al servicio. El versículo ¿qué? 18, parte B. Dice: reconoced. La palabra significa reconocimiento de algo que verdad es. Así está en la traducción. Que verdad es. El reconocimiento al que Pablo habla aquí no es de títulos, no es de una posición espiritual, es de corazón. Pablo dice: reconozcan en su corazón que hay personas que sirven, que hay personas que quieren hacer las cosas bien, y respétenlos, dice. Pablo anhela que la iglesia haga las cosas bien. Esto sucede a causa del corazón que Dios había puesto en Pablo. Y escuche, es el Espíritu Santo el que equipa a las personas que quieren servir. Él les va dando las habilidades, las capacidades. Me gustaría servir en algo, pero no sé hacer nada. ¿Sabe obedecer? Sí, venga, ese sirve, ¿sí? No sabe hacer nada, pero sabe obedecer. Esa persona es candidato al ministerio. Una persona que sea candidato al ministerio o al llamado es alguien que sabe ¿qué? Obedecer. Dios no dice: ¿usted sabe estudiar la Biblia? No, yo no sé. Ah, no, entonces usted no sirve. No, Dios no dice eso. ¿Cuántas veces usted ha leído la Biblia? No, ninguna. No, usted no sirve. Si sabe obedecer, sirve. Porque Dios lo prepara, Dios lo capacita. Se lo dice a alguien que llegó muerto, destruido y no sabía nada, ni hablar. ¿Quiénes han ido al centro ¿Quiénes han ido al centro, a ese sector que se llama el Cartucho y la L y todo eso? ¿Quiénes han ido por allá? Cuando van de compras, nadie. Cuando uno va de compras pasa por ahí, ¿sí? ¿Y se ha escuchado esos muchachos que hablan así en la calle todo especial? Eso. Así hablaba yo a los 15 años. Igualito, ¿sí? Y olía espectacular. Entonces, Dios puede cambiar, iglesia. Dios puede preparar, Dios puede capacitar. Me ha costado muchas cosas. Mi esposa me ha ayudado mucho. Y a veces choco con ella cuando me dice las cosas. Todavía choco, ¿no? Para que sepan.
Sí, no soy perfecto. Todavía choco con ella cuando me dice las cosas que me sirven para cambiar, para ser una mejor persona, para ser un mejor hombre, ¿sí? Ella siempre me cuenta que cuando me conoció me ponía los pantalones muy anchos, talla 36, dice, ¿sí? Y la bota untada de barro, ¿sí? ¿Alguien entiende eso? la bota untada de barrito, ¿sí? Todos largos. Y ella dice que así me conoció. Yo no me acuerdo, pero bueno, yo le creo. Han pasado años. El peluqueado me gustaba el peluqueado militar, porque como estuve en el ejército, eso me rapaba. Me hacía la chulera y me dejaba un moñito aquí. Ese era el pastor, ¿sí? Pero cuando empecé a entender, yo dije, si tú me llamaste, o sea, tú me preparas, tú me capacitarás para hacerlo de la mejor manera, y sigue siendo mi oración los domingos en la mañana. Le digo, Dios, usa mi vida todavía, si te sirve, úsala para enseñar y para predicar. Cuando las personas se la pasan solo criticando entre sí lo que hace o lo que no hace la iglesia, no logran apreciar lo que puede suceder en una congregación. No logran apreciar los cambios en la vida de las personas. Hombres restaurados, mujeres restauradas, jóvenes empezando a caminar con Dios y su palabra. Los corintios eran arrogantes. Ellos cuestionaban la autoridad del apóstol por lo menos 4 veces en la carta. Pablo se lo hace ver. Miremos Corintios 4:6 de la misma carta, capítulo 4, versículo 6, y hagamos un recorrido por la soberbia de los corintios. Dicen, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos a otros. Pablo les dice, nunca piensen de ustedes más de lo que son. Siempre piensen con cordura. Reconocer que hemos fallado, que nos hace falta, es pensar con cordura en el caso del servicio. Versículo 18 de capítulo 4, otra vez dice Pablo, mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. O sea, Pablo dice, ustedes piensan que yo no estoy pendiente y que no voy a ir a revisar, pues voy a ir a revisar más adelante. Versículo 1 del capítulo 8. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Cuando el conocimiento de una persona de las Escrituras no es conforme a su corazón, se envanece, porque no está haciendo caso, no al hombre, sino a lo que Dios le está enseñando. Dios enseña todos los días. Si usted lee todos los días la Biblia, escuche, todos los días Dios le habla. Y alguien dirá, pero yo lo hago y no sabía. Pues no escuchas, que es diferente. Pero un corazón sensible, un corazón sujeto, un corazón obediente, todos los días escucha algo. Lo que pasa es que Dios no habla como nosotros queremos. Nosotros queremos que nos resuelva los problemas. Y Dios quiere no solo resolvernos los problemas, sino la vida. Los problemas son temporales, la vida es eterna. Capítulo 13, versículo 4. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece. ¿Sí ve lo que dice Pablo? O sea, una persona cuando sirve no puede envanecerse. Tiene que siempre estar en una línea de cordura. Alguien dice que un poquito de poder corrompe, ¿cierto? Eso lo dicen hoy en día con todo lo que está pasando. Pero entre más poder, más corrupción hay en el hombre. Por eso el que sirve debe entender que el único poderoso se llama ¿quién? Dios. Que es el único que transforma vidas. Que es el único que puede intervenir en la vida de esas personas que nosotros amamos y que queremos que haya una transformación en sus corazones. El único que puede hacerlo es el Señor. No tengo el poder para eso. Nadie lo tiene. En la manera correcta de servir a Dios, las personas se ponen como cabeza en virtud de su vida piadosa. Es decir, Dios pone personas por cabeza o adelante para llevar un pueblo porque ve la vida de piedad.
Yo sé que algunos no entienden ese término. ¿Qué es una vida de piedad? Es una vida que siempre tiene primero, escuche, a Dios. Y tiene hábitos ya determinados en su corazón, como lo son la oración, el estudio de la palabra y el servir en la iglesia. Eso es una vida piadosa. ¿Por qué? Porque no es capaz de posponer, escuche, cosas por hacer lo que tiene que hacer. Muchos no posponen cosas. Si hay algo que les gusta y les atrae cierto día, no son capaces de posponerlo por decir no, esa mañana tengo que estar orando. O voy a ir a trabajar, pero antes voy a ¿qué? A orar. Dios no está diciendo que usted abandone sus actividades que hace por irse a orar. Él le dice, levántese más temprano, ore. No, es que no alcanzo, Señor, entonces ore por la noche. No está mal. Algunos creen que el horario de orar es a las 2 de la mañana. No, no es así, tranquilos. No, es orar a diario. ¿Por qué? Porque trae comunión, trae vida. Es la vida de Dios para nosotros lo que hace. Los principios correctos siempre se aplican en obediencia en pequeños asuntos. El interés por el bienestar de otros y de la iglesia en general. Dios es el que hace que las personas respeten a los que sirven y la iglesia debe enseñar sobre ello para cuidar el cuerpo y dar ejemplo a los nuevos creyentes. Por eso uno tiene que ir formando personas para darles la oportunidad en su tiempo de predicar, de enseñar, de ministrar en la alabanza, de servir en diferentes facetas en la iglesia. Los niños, por ejemplo, tenemos que orar para que los niños también sean formados. Aquí tenemos la dificultad del espacio, pero tenemos que buscar soluciones. Ya ahorita se normaliza. ¿Por qué no se ha hecho? Por todo lo que ha pasado, porque cada rato cierran, volvemos a abrir, vuelven y cierran, volvemos a abrir. Pero en el momento en que la iglesia se normalice, ya estable otra vez, tenemos que solucionar para que los niños tengan un espacio donde ellos puedan aprender de la palabra de Dios. Es el deber de la iglesia. En la naciente iglesia del siglo I había ciertos creyentes que se llamaban los de primera línea. Eso está de moda, esa frase hoy en día, pero note que ya existía hace 2000 años. Eso usted lo encuentra en los comentarios, en los estudios bíblicos. Los de primera línea. No eran los que echaban piedra de primero y reclamaban. Quiero aclararle el concepto. Bueno, no eran esos. Ni eran los más rebeldes de la generación. No, no eran esos. En este caso, los de primera línea eran aquellos que arriesgaban todo por servir a su Señor. Un solo creyente así es valiosísimo para la iglesia. Uno en una congregación es valiosísimo, es oro, es un tesoro, un hombre, una mujer que dice: yo estoy dispuesto no solo a dar todo por mi Señor, sino a arriesgar toda mi vida por el Señor. Es un regalo de Dios para la obra. Personas así, su vida está siempre en peligro por servir a otros. Fui a predicar a La Picota hace algunos años a un grupo de presos, de criminales. En la cárcel hay términos que se llaman, por ejemplo, dice párese duro, dicen en la cárcel, ¿sí? Cuando se tiene que pelear. Entonces uno como predicador siempre usa los recursos del entorno donde está. Y había un predicador, fue otro predicador y él le decía eso. Yo estaba ahí, me tocaba predicar, pero me llamó la atención que él usaba el término y le decía: párese duro contra el pecado. Así como usted mató, robó, fue un criminal, así como tuvo la capacidad de hacer lo que hizo y estar en una cárcel pagando una sentencia, así tenga la capacidad ahora de pararse duro contra el pecado. Primera línea, firmes contra el pecado. No es otra cosa, eran personas dispuestas a ordenar sus vidas con fin de servirle al Señor. Alguien decía que Dios no va a venir a hacer lo que usted no hace. Y algunos creen que es orar y que todo va a pasar. No. Dios no va a leer la Biblia por usted porque Él se la sabe, Él la escribió. Usted debe leerla. Dios no va a amar a los demás por usted porque Él ya ama a todos. Nosotros debemos amar. Dios no va a compartir su evangelio porque se lo delegó ¿a quién? A los hombres, en el poder del Espíritu,
para que hablemos a otros. Primera de Tesalonicenses 5, 12, 13. Primera de Tesalonicenses 5. Ese siempre se me pierde, no sé por qué. 5, 12, 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, ¿sí ve? Y os presiden en el Señor y os amonestan. Presidir es dirigir. Amonestar es el que le dice, oiga, ore por favor. Mire, arregle su vida, no sea así. O sea, ¿sí? Eso es amonestar y eso no le gusta a la gente. Es el que está pendiente de usted, de sus cosas, y a usted no le gusta. Pero la Biblia dice que hay que hacerlo. Dice, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Dice, tened paz entre vosotros. Note que cuando habla la Biblia de paz se refiere a obediencia. ¿Quiere paz en su corazón como creyente? Obedezca. No es más. Se quita toda esa angustia, toda esa situación. Yo lo he vivido muchas veces. He estado en desobediencia en algunas cosas y en ese momento mi corazón se angustia, porque me duele. El modelo de Dios para la iglesia es simple. Quienes sirvan son aquellos que deben ocupar lugares de honra y respeto en la congregación. Los que lideran son responsables ante Dios por lo que Él les confía y los demás son responsables de sujetarse y respetar. Siguiente punto, hospitalidad. Corintios, volvamos al pasaje donde empezamos, 16, versículos 19 y 20. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos, saludados los unos a los otros con ósculo santo. La hospitalidad la vamos a resumir en lo siguiente. Es el resultado del amor. El ser amable se refiere, hospitalario, amable. El poder ayudar a otras personas. Hay relaciones con creyentes que, como le contaba, tal vez no los vemos constantemente, pero si la persona llama y dice, oye, voy para Bogotá, claro, ven y quédate en la casa. O uno va a otra ciudad y se queda en la casa de otro creyente. Cuando salimos con mi esposa el año pasado, hay un señor que se llama Pablo, tiene 60 años, y él iba a la iglesia de mi papá. Él tenía 12 años cuando conoció el evangelio en la iglesia donde mi papá predicaba. Y él nunca me había visto sino de chiquitico, pequeñito. O sea, él me vio cuando nací, mejor dicho. Y él solo sabía que era el hijo del pastor, y ya. Y toda la vida, después de muchos años, más de 40 años, él siempre quiso volver a encontrar a los hijos de ese pastor que un día le compartió el evangelio. Y pues por las redes sociales encontró y me escribió, me dijo, hola Marco, me dijo, su papá se llamaba así y estaba en tal ciudad. Sí, señor. ¿Quién es usted? Dijo, no, yo soy Pablo López. Dijo, y yo estuve en la iglesia de su papá, qué bueno saludarlo, listo. Empezamos una relación de hablar por Facebook. Y salió un viaje para el eje cafetero y fuimos, imagínense dónde nos quedamos, donde Pablo, un hermano en la fe que nunca hemos visto y nunca, pero era como, mire, era tan amoroso, tan agradecido. Yo nunca he visto una persona tan agradecida con aquel que le compartió el evangelio, independiente de que hubo un error en el hombre que le compartió el evangelio, pero él era feliz. Eso parecía que fuera el hijo de él. Y con mi esposa fuimos y nos atendió, nos llevó a comer, nos dijo que nos quedáramos ahí. Y fue un tiempo de ver la hospitalidad en la iglesia. Eso es importante. Aquila y Priscila eran muy amigos de Pablo. Note el versículo ahí. Aquila y Priscila. ¿Quién es el hombre y quién es la mujer? ¿Quién era Aquila? ¿Seguros? ¿Y Priscila? Bien, bien, bien. ¿Por qué lo saben? ¿Porque ponen primero al hombre o qué? ¿O por el nombre? Porque podría ser al contrario. Priscila, con esos nombres que leímos, cualquier nombre es válido en esa época. Aquila y Priscila fueron compañeros de Pablo en los viajes misioneros. Hechos 18. Hechos 18 del 1 al 3.
Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, note. Pablo se fue para Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, ahí sí sabemos que era el hombre, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer. ¿Sí ve que ahí sí se sabe? Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaron juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Aquila y Priscila eran trabajadores que hacían ¿qué? Tiendas de campaña para el desierto, tiendas de esas. Y Pablo trabajaba en lo mismo, se hicieron muy amigos. Según los estudiosos dicen que puede que haya pasado con ellos 18 meses compartiendo la amistad. Chévere ese tiempo. Aquila y Priscila, Pablo les compartió el evangelio y se volvieron verdaderos creyentes. Y tenían una iglesia donde, según el texto de 1 Corintios 16. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está donde, en su casa. Era una pareja muy apreciada por el apóstol. En la iglesia primitiva, los hogares de los creyentes fueron usados para todo tipo de actividad cristiana. Comían en las casas, predicaban en las casas, evangelizaban en las casas, adoraban en las casas. Por eso Pablo envía saludos hablando de la iglesia que está en la casa de Aquila y Priscila. Ellos fueron los que le terminaron de compartir el evangelio ¿a quién? A Apolos. Apolos, dice la Biblia, era un hombre poderoso en las escrituras. Cuando un hombre lo definen así, uno dice, uy, ¿qué necesitaba aprender Apolos? Y aprendió de una parejita humilde. O sea, era muy bueno, pero le faltaba todavía aprender. La hospitalidad es una muestra del amor cristiano. Vamos a terminar con los últimos versículos. Solo los voy a leer. Falta el versículo 20, parte B. Os saludan todos los hermanos, saludados los unos a los otros con ósculo santo, afecto. Vamos a definir esa frasecita que muchos dicen, ¿eso qué será? Ósculo santo. Se refiere a un beso. Era un beso. ¿Se saludaban de qué? De beso. En las escrituras, el beso romántico entre un hombre y una mujer solo aparece 2 veces para los enamorados. 2 veces. Y una está en Proverbios 7:13, que habla de una ramera que cogió a un joven y lo besó. Un beso apasionado, lo envolvió, lo atrapó, dice, y lo llevó al pecado. Y en Cantar de los Cantares, capítulo 4, versículo 11, habla del beso bonito, el beso tierno entre pareja, el beso apasionado. Todas las demás veces que la Biblia habla de besos en el Nuevo Testamento, se refiere a un afecto fraternal, a un saludo fraternal. En la iglesia naciente, la práctica del ósculo santo era una expresión significativa, pura y bella del amor fraternal. El abrazo, el apretón de manos o un beso de afecto hacía parte de comunión entre los hermanos. Escuche, los hombres le daban beso a los hombres en la mejilla en la época de la Biblia. Hoy en día se ve mal por la cultura en la que nosotros vivimos, pero es nuestra cultura. En Italia se dan besos, en España se saludan de beso y en otros países se saludan los hombres de 2 besos en la mejilla. Hola, beso y beso. Y no es que sean raros, aclaro, ¿no? Es una cultura. Entonces, ¿nosotros cuál cultura tenemos? Pues todavía nos damos un beso en la mejilla, no entre hombres, hombre con mujer y mujer con hombre, dijo la reina, ¿sí? Entonces, todavía nos damos un beso. ¿Se puede un apretón de manos o se puede un qué? Un abrazo. Eso es parte de la comunión. Por eso hay veces hay que saludar. Si usted llega a la iglesia y no saluda, salude, ¿sí? Llega a su familia, llega a su casa. A no ser que venga de vez en cuando, una vez al año, pues es diferente, ¿sí? Y cuando una persona llega nueva, entonces se acoge, se le va enseñando, se va llevando poco a poco a que conozca cómo es la iglesia. Algunos creyentes no quieren involucrarse en el compañerismo de la iglesia. Les gusta permanecer en el anonimato porque es algo que solo brota del amor. No puede brotar de otra manera. Obvio, con intenciones correctas y con el fin de ayudar. Terminamos.
El resto se llama saludos finales, no los vamos a mirar, solo los voy a leer, que es del 21 al 24. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, es decir, maldito. El Señor viene, dice. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Póngase sobre sus pies y vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, por este tema, por la iglesia y por lo que hemos podido aprender. Entonces, antes vamos a recoger la ofrenda ahí sobre sus pies, para que por favor los que nos colaboran pueden estar alerta. Piensen en el compañerismo, el tema de hoy, el amor, y oren. Ore como miembro de la iglesia diciéndole: Señor, ¿será que sí hay amor en mi corazón o no hay amor en mi corazón? El amor son acciones, acuérdese, el amor no son palabras. Si algo detestan las mujeres es que las amen de solo palabras. Como la propaganda, ¿no? ¿Se ha visto la propaganda de televisión? Del que le pega a la esposa y luego le dice, si ves mi amor lo que me haces hacer. Palabras. Te amo. Cuando uno le dice a Dios que lo ama, no son solo palabras. ¿Son qué? Acciones. Y esas acciones se ven reflejadas en el servicio, no se ven de otra manera. En la manera como usted vive la vida cristiana, cumple los principios de Dios, obedece su palabra y se deja ayudar. Alguien decía, déjese ayudar. Es difícil. Yo fui un hombre muy terco. Si tenía una característica en mi corazón, no sé si todavía o ya se me ha pasado por acá, mi esposa es la que me puede decir si todavía soy igual de terco, pero era terco. O sea, yo pensaba que mi vida iba a terminar por ahí a los 20, entonces pensaba que la vida era como yo pensaba y lo que yo creía y lo que yo había vivido. Cuando llegué a Cristo fue muy confrontante darme cuenta que era un hombre engañado, que era un hombre herido y un hombre destruido y que necesitaba ayuda. Y un día entendí que la ayuda la iba a necesitar mientras viviera, que no, la ayuda no era 1 año ni 2 años. Todavía sigo necesitando ayuda y la busco. Busco hombres que están en otro tiempo con Dios para pedir un consejo, para pedir una guía. Lo hago porque sé que lo necesito y porque temo, hablando del temor a Dios, o sea, temo desviarme de Dios o de la iglesia, con la iglesia. Entonces, cuando tengo alguna duda en cuanto a algo de la iglesia, consulto hombres que llevan muchos más años y dirigen ministerios y tienen una sana doctrina para pedir ayuda. Mire, voy a hacer esto. ¿Tiene algún material? ¿Tiene algo así como que pueda realmente compartirse, que valga? Y claro, hay hombres que son muy generosos en eso.